Pero antes de comenzar con el pasaje que el Señor ha puesto en mi vida en esta tarde, yo quisiera compartir un poco de quién soy yo y por qué estoy aquí. Como ya le dijo Luis, mi nombre es Roberto Munguía, soy hondureño, pero obviamente no todos somos perfectos, ¿verdad? Gracias, bueno, es que soy mitad hondureño, mitad guatemalteco. Mi mamá era de Guatemala, entonces crecí con las dos ciudadanías en los dos países, me identifico con las dos culturas, etcétera. Tuve el privilegio, la gran bendición de nacer en un hogar cristiano. Mi papá es pastor, así que literalmente nací y crecí en la iglesia. Sin embargo, fue ahí cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años de edad que yo me di cuenta que ser hijo del pastor no era suficiente para que yo pudiera estar en el cielo con Dios. Y recuerdo exactamente, era un domingo en una escuela dominical, mi mamá estaba enseñando esa clase de escuela dominical, que yo a 6 años de edad entendí que necesitaba creer en Jesús como mi Salvador personal para poder tener vida eterna. Y esa mañana yo decidí entregar mi vida a Cristo. Ahora, yo había estado en la iglesia, seguí en la iglesia, literalmente como que casi nada cambió. Y fue hasta que yo tenía más o menos unos 12 años que tomé la decisión de bautizarme. Y un poco después de eso, mi papá decidió tomarnos a mí, a mi hermano, que es un año menor que yo, y a mi mejor amigo, que somos de la misma edad, para experimentar un programa de discipulado que recién se había traducido al español del inglés, que es de un ministerio que se llama Los Navegantes, y es un estudio de discipulado. Y ahí fue cuando yo siento que empecé a crecer en mi vida espiritual, cuando fui ya de lleno a la Escritura, a memorizar la Escritura, y eso literalmente cambió mi vida. Ahora, mi vida siguió, me gradué de la secundaria. Mi primer año en la universidad fue la primera vez que yo salí de mi casa. Viví en un pueblo pequeño en Honduras, tuve que moverme a la capital del país, era la primera vez que estaba sin mis papás. Fue una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Pero también fue la primera vez que yo estuve en una iglesia que mi papá no fuera el pastor. Y creo que el Señor usó eso para empezar a mover mi corazón hacia el ministerio, porque no era lo mismo. Es decir, en la iglesia donde yo estaba, mi papá era el pastor, cualquier pregunta que yo tenía, pues iba al pastor, ¿verdad? Le preguntaba ahí en la cena o lo que fuera. Pero estando en una iglesia extraña que nunca había estado y con un pastor que no fuera mi papá, creo que el Señor usó eso para moverme hacia el ministerio. Y fue así como en 1996 yo decidí ir al seminario. Ahí fue donde conocí a Luis, un año después a Lili también, y como 3-4 años después nació Priscila. Ella no se acuerda de mí porque no se acuerda que yo la cargué cuando ella era bebita, pero cómo pasa el tiempo. El Señor nos permitió graduarnos del seminario, de la licenciatura, y Luis y su esposa y yo participamos de un viaje misionero. Voy a hablarles de eso un poquito más adelante porque estaba recordando la Navidad que pasamos allá en Birmingham. Y después de eso, como que partimos camino, yo regresé a Guatemala por un tiempo y estuve también en la iglesia en la que Luis estaba sirviendo. Pero después de eso nos separamos por rumbos totalmente diferentes, y fue hasta en el 2008, creo que fue, o 2009, que volvimos a reencontrarnos. Yo estaba sirviendo en una iglesia en Texas, y ahí volvimos a reencontrarnos con Luis. Nos pusimos al día toda esa noche, creo yo, no sé cuánto tiempo hablamos esa noche. Y nunca pensamos que íbamos a volver a estar cerca para servir nuevamente, pero hace casi un par de años el Señor nos trajo a mi familia y a mí de Texas aquí a California. Estamos pastoreando una iglesia en San José y pues ahora estamos cerca, ¿verdad? En un buen día, cuando no hay tráfico, menos de 1 hora podemos estar aquí ya. Nos hemos juntado varias veces. Así que es una bendición poder estar con ustedes. Dios, por la amistad que tenemos con Luis, Dios ha permitido que esta iglesia naciera. Yo he conocido la historia casi desde el inicio, así que es un privilegio por finalmente conocerles después de tener varios
meses por lo menos de orar por esta iglesia. Obviamente oro por Luis y su familia, el ministerio aquí, pero me siento profundamente honrado de poder compartir con ustedes la palabra en esta tarde. Quiero usar solamente un versículo de la Escritura, pero antes de eso, y sé como, bueno, no sé exactamente qué pasó el domingo pasado, así que cualquier cosa soy inocente. Pero yo quisiera comenzar preguntándoles cuántos saben ustedes de la Navidad como está narrado en la Biblia. Navidad, creo que Martín lo dijo, Navidad viene la misma palabra natividad, es decir, nacimiento. Lo que celebramos en la Navidad es el nacimiento de Jesús, y eso está narrado en la Escritura. Otra vez, hay mucho que se ha puesto alrededor de eso. Como Luis mencionó, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Lo que yo quiero ver es solo una pequeña prueba aquí entre ustedes para ver cuánto realmente saben de la Navidad como está narrada en la Biblia. Entonces yo les voy a hacer unas cuantas preguntas y ustedes me van a contestar. La primera, ¿verdadero o falso? La Navidad siempre se ha celebrado el 25 de diciembre, ¿verdadero o falso? Falso, muy bien, eso sí lo saben, ¿verdad? Para ser honestos, no sabemos la fecha en la que Jesús nació. Muchos creen que fue cerca de la primavera, porque los inviernos en Israel son muy fríos, entonces no iba a ser lógico que hubiera pastores afuera en el campo cuidando las ovejas si estaba muy frío. Si estaba frío, normalmente las iban a tener en un establo y no iban a estar los pastores ahí exponiéndose al frío, ¿verdad? Entonces, realmente no sabemos cuándo fue. Comenzó a celebrarse el 25 de diciembre en el año 336 después de Cristo. Uno de los obispos, cuando la iglesia ya había sido declarada oficialmente como la religión del Estado, decidió poner esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. Y entonces, por lo menos por 1700 años, la iglesia ha celebrado el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Ahora, ¿es esa la fecha que lo debemos celebrar? Pues yo creo que debemos celebrar el nacimiento de Jesús cada vez que nos acordemos que Él nació, y vamos a ver eso en el pasaje. Pero a menos que alguien venga y me muestre con un manuscrito antiguo que descubrieron la fecha en la que nació Jesús, si la iglesia lo ha celebrado por más de 1700 años, creo que no nos hace ningún daño celebrarlo en esa fecha. Ok, pregunta número 2. ¿José era de qué lugar? ¿De Belén, de Jerusalén, de Nazaret o de Monterrey? ¿De dónde era José? De Honduras. José era de Nazaret. Él ahí había nacido y crecido. ¿Por qué tuvo que ir a Belén? Porque era descendiente del rey David, y cuando se hizo el edicto de que tenían que empadronarse en el lugar donde eran descendientes, por eso tuvieron que viajar a Belén. Pero los dos, José y María, eran de Nazaret. Ok. Esta tercera es capciosa porque es una de las cosas esas que el romanticismo de la historia de Navidad nos han puesto. ¿Cómo viajaron José y María desde Nazaret hasta Belén? Número 1, no se sabe. Número 2, en camello. Número 3, José caminó y María iba sentada en un burrito. O número 4, caminaron. ¿Cuál será la respuesta correcta? No sabemos. La Biblia no dice absolutamente nada del medio de transporte que se usó para que José y María fueran desde Nazaret hasta Belén. Así que la imagen de que, porque la que más he visto yo es que, e incluso hasta en la película esa que hicieron, que María iba sentada en un burrito y José iba jalando el burrito y todo eso, no sabemos. Es probable que así haya pasado, pero no podemos ser estrictos en que haya sido así, porque la Biblia no nos dice absolutamente nada de eso. Número 4, ¿verdadero o falso? María y José estaban casados cuando se embarazó María, ¿verdadero o falso? Falso. Estaban comprometidos, pero no se habían casado todavía. Siguiendo esa pregunta, ¿verdadero o falso? María y José estaban casados cuando nació Jesús, ¿verdadero o falso?
verdadero. Cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, él decidió abandonarla en secreto porque lo que iba a pasar, él sabía que él no era el papá, y lo que iba a pasar en la cultura judía es que iban a apedrear a María. Entonces él decidió, para que no le pase a ella, yo me voy, me pierdo, y así van a pensar que yo la embaracé y por eso me escapé y no le van a hacer nada a ella. Pero fue ahí en ese momento en que él tuvo el sueño en el que un ángel le apareció y le dijo: no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Y entonces adelantaron la boda, se casaron, pero también la Escritura dice que José no la conoció a ella, no tuvo relaciones con ella, sino hasta después de que Jesús hubiera nacido. Así que se casaron, pero él la conservó virgen hasta después del nacimiento de Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Qué le dijo el dueño de la posada a José y a María ahí en Belén? Y estas son las opciones. No hay lugar en la posada, tengo un establo que puedan usar, esas dos cosas es la tercera. Hay lugar en el Holiday Inn, o ninguna de las de arriba. Si vamos a lo que dice la Biblia, no sabemos porque la Biblia no registra ninguna conversación entre José, María y los dueños de las posadas ahí en Belén. Así que no sabemos. Solo dice el relato en Lucas que fueron y que Jesús nació en un pesebre y que María lo envolvió en pañoles y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, dice, en la posada. Entonces no sabemos no hay registrada en la Biblia una conversación entre José y los posaderos ahí de Belén. Ok, relacionada a esto mismo. ¿Cuáles animales, según la Biblia, estaban presentes cuando nació Jesús? Vacas y ovejas, burros y ovejas, leones, tigres y osos, ninguno de las de arriba. ¿Cuántos animales estaban ahí cuando nació Jesús? De acuerdo al registro de la Biblia, no sabemos. Pero el sentido común dice que muy probablemente sacaron a todos los animales del establo. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha estado en un establo? ¿O en un lugar donde tienen vacas o caballos? ¿O ovejas para ese sentido? ¿O cabras? Son lugares bien apestosos. Y yo creo que hubiera sido, lo menos que José pudo haber hecho por María es sacar todos los animales para que medio limpiaran ahí para el momento en el que nació Jesús. Pero otra vez no lo dice la Biblia, así que eso de que en las imágenes esté una ovejita, en los pesebres que se hacen estén ovejitas y todo eso, no creo. De todas formas las ovejas estaban con los pastores allá afuera, ¿verdad? Así que ovejas seguro que no había. Ok, ¿cuánto sabemos de la Navidad? ¿Quién vio la estrella en el este? Los pastores, María y José, los magos de Oriente, ninguno de los de arriba. Los magos de Oriente fueron los que vieron la estrella. Y según lo que se entiende en el relato bíblico, la estrella brilló por primera vez la noche en la que nació Jesús. Ahora, volviendo a la noche en la que nació Jesús, ¿qué dijeron los ángeles a los pastores? Al mundo paz nació Jesús. Es la primera opción. La segunda, aleluya. La tercera, gloria a Dios en las alturas. La cuarta, ven a Belén a adorar al niño. O la quinta, ninguna de las anteriores. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores? Esta es una pregunta capciosa porque los ángeles nunca le hablaron a los pastores. Hubo un ángel que fue el que les habló a los pastores. Y después de que ese ángel habló, apareció una multitud de ángeles, pero ellos no se dijeron a los pastores. Ellos
alabaron a Dios y lo que dijeron fue gloria a Dios en las alturas. O sea, sí, eso fue lo que dijeron, pero no se lo dijeron a los pastores. Lo estaban cantando a Dios y yo creo que esa es una buena señal de alabanza. Hubo un ángel que sí fue el que habló con los pastores y le dijo, vayan, pero los ángeles, es decir, la multitud que salió solo para alabar a Dios. Ahora, volvamos a otra pregunta que también causa confusión el día de Navidad. ¿Cuántos magos llegaron a adorar al niño Jesús? No se sabe. La respuesta correcta es no se sabe porque ninguna parte de la Biblia dice que hayan sido 3, ¿verdad? Se les han puesto nombres, pero yo estoy averiguando, esos nombres se los pusieron a mitad del siglo VIII, o sea que imagínense, más de 800 años de la primera Navidad habían pasado cuando les pusieron nombres y hasta les pusieron ciudadanías, que uno venía de Egipto, que otro venía de Roma y que otro venía de no sé dónde, y hasta les pusieron nombres también, pero nada de eso está registrado en la Biblia. Ahora, pregunta relacionada a eso, ¿a qué se refiere el término magos? Hombres muy educados, reyes del Oriente, astrónomos o científicos de la antigüedad. A eso se refiere. Los magos ni siquiera eran reyes. O sea que eso decir de los reyes magos tampoco es bíblico. Lo que la Biblia dice en el relato de Mateo capítulo 12 es unos magos de Oriente vinieron a adorar a Jesús. Normalmente se ha pensado, o quizá lo que llevó a la gente a pensar que eran 3 es que traían 3 tipos de regalo, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Entonces esa es la otra pregunta, ¿qué es el incienso? Estas son las opciones, una tela muy preciosa, un perfume muy precioso, ciertas especies que se usan en funerales o un monstruo que come niños. O sea, ¿qué es el incienso? La número 3, una especie que se usa en funerales para preparar el cuerpo de una persona. Y por eso muchos dicen que los regalos que trajeron a Jesús eran representativos de la obra que él iba a tener. Y en cierta medida el incienso estaba anunciando su muerte y su sacrificio en la cruz. Ok, una última más. Los magos encontraron a Jesús ¿a dónde? En un pesebre, en un establo, en una casa o en un palacio. De acuerdo al relato de Mateo, los magos encontraron a Jesús en una casa. Eso quiere decir que llegaron mucho después de que el niño hubiera nacido. Es decir, los magos de Oriente no deberían estar en la primera Navidad porque no estaban ahí la noche en la que nació Jesús. Llegaron tiempo después. Algunos dicen que quizás hasta 18 meses después de que Jesús hubiera nacido. Por lo menos 3 meses, que si venían del área de Babilonia en ese tiempo, Irak, toda esa parte, de ahí a Jerusalén, que fue el primer lugar al que ellos llegaron, son por lo menos 3 meses de camino. Y si ellos vieron la estrella la noche en la que Jesús nació, ese tiempo les tomó en llegar ahí. Pero muchos dicen que fue alrededor de 2 años porque cuando Herodes mandó a matar a los niños a Belén, dijo, maten a todos los que sean de 2 años para abajo. Más o menos por ahí va a estar Jesús y así lo acabo de una vez, ¿verdad? Y entonces eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿dónde se encuentra la historia de la Navidad? ¿En Mateo, en Marcos, en Lucas, en todos esos? ¿O solo en Mateo y en Marcos? ¿O solo en Mateo y en Lucas? Solo en Mateo y Lucas. Primero y segundo capítulo de Mateo, primero y segundo capítulo de Lucas son las únicas cosas que mencionan la Navidad. Ahora, lo que yo quería compartir con ustedes esta tarde es ¿por qué debemos celebrar la Navidad? ¿Cuál es la razón por la cual debemos celebrar la Navidad? Y quiero usar solo un versículo de la Escritura que creo que, igual que Juan 3:16, es uno de esos versículos que en un solo versículo condensan absolutamente toda la enseñanza del Evangelio. Contiene el mensaje del Evangelio en una cápsula, y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Ese es un pasaje que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1,
versículo 15. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Oremos. Soberano Dios, gracias por el privilegio que nos das esta tarde de abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que sea ella la que nos hable y que sea tu Espíritu Santo el que nos permita reaccionar de la manera en la que tú esperas al escuchar el desafío que recibiremos en esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Quisiera comenzar y viendo este versículo frase por frase. Las primeras dos palabras de este pasaje dicen palabra fiel. Y esta es como una especie de fórmula, si podría decirse así, que usa el apóstol Pablo para decir, pongan atención, esto que voy a decirles a continuación es completamente verdadero, es una verdad irrefutable, nadie la puede contradecir, así que es mejor que pongan atención a lo que voy a decirles. Todo eso resumido en dos palabras, palabra fiel. Y eso es lo que iba a hacer en la audiencia del apóstol, era que ellos se pusieran atentos. Ok, ¿qué es lo que va a decir el apóstol? Palabra fiel. Esto que voy a decirles a ustedes es verdadero. Pero creo que también esas dos palabras, palabra fiel, se pueden aplicar a todo lo que está escrito en este libro. Porque la revelación de Dios que tenemos en la Escritura es palabra fiel. Solo de ella se dice en la misma Escritura que se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la única palabra que es digna de crédito. La Escritura es fiel porque lo que se ha escrito aquí, mucho de lo que se ha escrito aquí ya se ha cumplido, y lo que está escrito aquí que no se ha cumplido todavía, en base a la evidencia que tenemos de todo lo que ya se ha cumplido, nosotros podemos tener la esperanza, la fe de que también lo que no se ha cumplido todavía, en el momento determinado por Dios, va a ser hecho realidad, va a cumplirse lo que ha prometido. Por lo tanto, esta palabra debemos conocerla, debemos vivirla, debemos enseñarla a otros, debemos predicarla. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cuánto conocen de este libro? Esa debería ser una de las metas supremas de cada creyente, conocer lo que aquí en este libro está revelado. Es este libro el que nos habla acerca del nacimiento de Jesús, tanto en las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento como los eventos que ocurrieron la noche en la que Él nació y etcétera, están revelados aquí en la Escritura. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la llegada del Mesías y cómo iba a ser su nacimiento. Algunas 700 años antes de que Jesús naciera, pero todas se cumplieron al pie de la letra. Ninguna de ellas faltó. Los relatos de los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento nos cuentan qué fue lo que pasó después del nacimiento de Jesús y el nacimiento de la iglesia, y por lo tanto entendemos que el nacimiento de Jesús para nosotros los creyentes es ese Jesús, es ese Dios decidiendo habitar entre nosotros. Es interesante que en el relato de Lucas, cuando ese pasaje que vimos, que mencionamos, cuando aparece a los ángeles a los pastores que están ahí en las afueras de Belén, los pastores fueron las primeras personas que recibieron la noticia de que Jesús había nacido. Ellos fueron los primeritos que se enteraron. Muy probablemente, de acuerdo a eso, ni siquiera el mesonero que les prestó el establo se dio cuenta que esa noche nació Jesús, sino hasta después del alboroto que armaron los pastores cuando le fueron a contar a todo Belén que Jesús había nacido. Pero pensemos un momento, ¿quiénes eran los pastores? Los pastores no eran las personas más importantes de Belén. Los pastores no eran los terratenientes que vivían en Belén.
Los pastores no eran los jueces ni los ancianos principales en la ciudad de Belén. Los pastores eran quizás los más humildes y sencillos que vivían en la ciudad y por eso tenían que trabajar de pastores en las afueras de la ciudad, cuidando las ovejas. Y a ellos se les da el privilegio de ser los primeros en adorar al Mesías que había nacido. Otra vez, todo lo que voy a decir a continuación es pura especulación porque no está aquí en la Escritura, pero imagínense ustedes cómo se sintió María en esa noche. Ella era una jovencita, tendría si mucho unos 14, 15 años. Vio un ángel que se le apareció, que se llamaba Gabriel, y le dice, tú vas a tener un hijo que es el Hijo de Dios, él va a salvar al mundo de sus pecados. Un enorme privilegio. Su prima Elizabeth le dice, dichosa tú entre todas las mujeres, porque tú eres la que dará a luz el Mesías. Pero de repente como que viene un momento en lo que todo empieza a salir mal para María. Caminar desde Nazaret hasta Belén en el último mes de su embarazo. ¿Fácil o no fácil? Yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada, yo a veces hasta pensaba que a propósito lo hacía, ¿verdad? Porque se caía algo, ¡ay, me puedes alcanzar eso! Y se lo pasaba, ¿verdad? Y botaba otra al otro lado, ¡ay, es que no me puedo agachar, me cuesta mucho! Obviamente yo no he estado embarazado nunca, aunque pareciera, dicen algunos, pero las hermanas que han estado embarazadas aquí saben lo difícil que es el último mes de embarazo. Ahora imagínense viajar, ya sea montado en un burro o caminando, cualquiera de las dos se me hace bien difícil a mí en el último mes de embarazo. Tienen que hacer ese viaje. Llegan a Belén y no hay un lugar donde se puedan quedar. Si María hubiera sido una mujer así como cualquiera de nosotros, naturalmente lo primero que hubiera venido a la mente sería, Señor, pero ¿y no dijiste que tu hijo pues? ¿No dijiste que el Mesías que iba a salvar? ¿Cómo es eso que ni un cuarto podemos encontrar aquí? Y yo me imagino que incluso pudieron haber cruzado algunas dudas por la mente de María. Pero todo cambió después de que el bebé nació y que los primeros visitantes fueron unos extraños que ella nunca en su vida había visto y lo que hacen es adorar al niño. Y les cuentan a José y a María, se nos apareció un ángel y nos dijo que viniéramos a adorar a este niño. Y de ahí vimos una gran multitud de ángeles alabando a Dios. Y después estaban tan alegres ellos que fueron a contarle a todo Belén que había nacido el Mesías. Y dice la palabra que lo que María hizo fue atesorar todo eso en su corazón. No dijo nada, se quedó calladita, pero empezó a reflexionar en todo eso. ¡Wow! Esta era la forma en que Dios lo quería. Yo tenía que pasar por todo eso, por toda esa angustia, por todo ese sufrimiento que iba a pasar con este niño, pero Dios tenía un plan. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos recordar cuando celebramos la Navidad. Sí fue un momento difícil para José y María. Yo no sé si ustedes han tenido la angustia, quizás lo que menos... Bueno, yo he oído testimonios de gente que va en camino al hospital y ahí en el carro da a luz la esposa, porque no les da tiempo de llegar a la sala de emergencia del hospital. Pero ¿se imaginan ustedes la angustia de llegar al hospital para dar a luz? Ahora, no sabemos qué nivel de angustia sufrió María, pero después de ver y escuchar el testimonio de cómo los ángeles adoraron a Dios y luego los pastores vinieron a adorar a Jesús, yo creo que esa es una de las primeras cosas que debemos recordar. La Navidad es un momento para reflexionar y adorar a nuestro Dios por la gran bendición que Él nos ha dado a través de Jesús. Debe ser un momento caracterizado por experimentar un espíritu de amor, bondad, compañerismo, perdón, amabilidad con el prójimo, pero sobre todo, entrega total a Dios. Navidad es más que un feriado que les dan a los niños en la escuela o en el trabajo. Es un tiempo para adorar a Dios. Debe ser más que una costumbre y una celebración. Debe ser una fiesta del corazón.
Y esa es parte de la razón por la que debemos celebrar la Navidad. Ahora, el apóstol Pablo resume el designio del nacimiento de Cristo en este versículo en que dice, el palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Es necesario que todos conozcan esta palabra fiel que él va a decir. Y eso creo que habla de la otra responsabilidad que debemos tener en la Navidad, la necesidad de recibir el mensaje del Evangelio, porque todos, absolutamente todos, necesitamos la salvación eterna. La palabra fiel o el Evangelio es digno de ser recibido por todos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean profesionales o iletrados, sean altos o bajos, blancos o morenos, seguidores del Cruz Azul o del América, algunos están viendo el reloj, ¿verdad? Todos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, absolutamente todos. Y cuando logramos entender ese mensaje, el Evangelio es el único que tiene la habilidad de derribar cualquier barrera que pueda haber entre los seres humanos. Un buen presidente no puede hacer la paz entre diferentes grupos raciales. Un gobierno justo no puede hacer la paz entre los que están sujetos a ese gobierno. El único que puede hacer la paz entre las diferencias que hay entre los seres humanos es el Señor Jesucristo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la siguiente frase es la palabra fiel que Él quiere que escuchen. Cristo Jesús vino al mundo. Eso dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Que Él vino a nacer en este mundo. Esa es quizá una de las verdades más gloriosas que cualquier ser humano haya escuchado o que cualquier persona haya abierto su corazón para recibir esta palabra. Es que Dios sabía que la única manera de establecer la paz entre nosotros y Él era enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso es que el otro pasaje que resume el Evangelio, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesucristo puede ser el puente que une al Dios Santo con un hombre pecador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Porque Jesucristo vino a este mundo voluntariamente, así como lo dice la Escritura, es que nosotros podemos tener nueva vida. Él vino a este mundo, nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, creció como uno de nosotros, pero su vida fue intachable y sin pecado. Su muerte fue como un sacrificio en el que Él tomó el lugar que nosotros debíamos haber tomado. Fue sepultado, pero Él no se quedó ahí en la tumba. Resucitó al tercer día y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Hay muchas personas que se avergüenzan de esta verdad y ceden ante las presiones de la cultura, porque como hay otras fechas que se celebran, otras fiestas que se celebran en estas fechas, como por ejemplo Hanukkah de los judíos, y hay una fiesta de los hindúes que ni me acuerdo cómo se llama, y entonces por eso, no, ya no hay que decir Feliz Navidad, hay que decir Felices Fiestas. Ya no digan Merry Christmas, eso es hacer de menos a otros, digan Happy Holidays. Pero yo siento que nosotros como creyentes, si el nacimiento de Jesús es lo más importante para nuestra vida, por todo lo que eso significa, no deberíamos avergonzarnos de eso. Dios designó el lugar exacto donde Jesús iba a nacer, y aproximadamente unos 450 años antes de eso, quizá un poco más, por medio del profeta Miqueas, dice a Belén, no te creas de menos, Belén, porque de ti saldrá un Salvador. Y a veces a nosotros nos avergonzamos también del lugar donde nacimos, ¿verdad?
y no queremos que sepan que somos allá de una aldeíta, y entonces decimos la ciudad más grande que está cerca donde nacimos. Yo por eso no me avergüenzo de decir que yo nací en Ciguatepeque, un pueblito con crepúsculos arrebolados, donde se crían, nacen muchos pero se crían pocos, decían. No, pero no debemos avergonzarnos de esas cosas. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, si ustedes piensen en cualquier pueblito de aquí de Estados Unidos, cualquiera, pueden pensar Tracy, lo que sea, y ustedes busquen en Wikipedia la página de esa ciudad, normalmente al final va a haber una lista de ciudadanos destacados, y a veces ponen ahí deportistas o algún científico, algún médico, alguien al que llegó a ocupar un cargo público a nivel nacional, etcétera. Pero todos los pueblos tratan de rescatar lo mejorcito que hubo de los que son de ahí, ¿verdad? Imagínense Belén, un pueblito insignificante en Israel, probablemente en el tiempo que nació Jesús, si mucho tendría unas 200 personas. Belén lo que quiere decir es casa de pan, es decir, panaderos eran los que vivían ahí. Y de ahí surgió el Mesías. Los argentinos dicen que de verdad Jesús es humilde porque, pudiendo haber nacido en Buenos Aires, escogió nacer en Belén. Pero todo fue de acuerdo al designio de Dios, y todo fue de acuerdo a lo que Él había revelado en su palabra. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el momento en que sus hijos nacieron? Yo tuve el privilegio de estar ahí en el momento en el que mis dos hijos nacieron. Por situaciones de salud de mi esposa, los dos fueron cesárea, o sea que fueron planeados. El doctor se había hecho amigo nuestro, y entonces me dio el privilegio de estar ahí. Yo molesto a mi esposa que la conozco por dentro y por fuera, porque vi cuando le abrieron y sacaron al bebé ahí en la cesárea que le hicieron. Pero aún el momento ese de estar nervioso viendo a alguien con un cuchillo abriendo a mi esposa, todo eso se disipó en el momento en el que yo tuve el privilegio de cargar a mi hijo y cortar el cordón umbilical y ayudar a la enfermera a llevarlo a la mesa y empezar a limpiarlo de todo, porque cuando un bebé nace no es algo agradable. Y le echan unas gotitas en los ojos para que no haya infección, etcétera. Y ver ahí que la enfermera la empezó a lavar de todo lo que traen ahí. Oh, si es un bebé, si es bonito. Ahora, imagínense si así nos sentimos con un hijo nuestro, ¿cómo deberíamos sentirnos al recordar el nacimiento de nuestro Salvador? Y sí, es posible que nosotros tengamos altas expectativas para nuestros hijos, pero ninguno de nuestros hijos va a ser el Salvador de nuestra alma. Solo hay uno que es el Salvador de nuestra alma. Y ese bebé nació como cualquiera de nosotros, se cansó como cualquiera de nosotros, lloró como cualquiera de nosotros, sufrió como cualquiera de nosotros, experimentó dolor como cualquiera de nosotros, tuvo sed como cualquiera de nosotros. Pero en realidad ese Jesús no era como cualquiera de nosotros, porque Él era Dios y el Salvador de toda la humanidad. Y eso es lo que dice el pasaje, que Él nació, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De poco provecho hubiera sido que Él naciera si Él no hubiera cumplido con el propósito por el cual nació. Y por eso es que cuando Él estaba en la cruz, Él pudo decir, consumado es. He cumplido la razón por la que nací. Ese Jesús que nació en ese pesebre vino para salvar a los pecadores, porque el pecado es como que nosotros tuviéramos un puño cerrado levantado en contra de Dios. Y el único que vino a hacer la paz entre nosotros y Dios
fue Jesús. Él es el que vino a mostrar la gracia de Dios por nosotros. La Navidad no consiste únicamente en dar o recibir regalos, no consiste en pasar un buen tiempo en la casa con las tradiciones que tengamos como familia, sino que debería consistir en recordar que ese bebé que nació en ese pesebre vino para llevar nuestros pecados y permitir que nosotros tuviéramos una comunión íntima y estrecha con nuestro Dios. Recordemos que Cristo vino al mundo para llevar a cabo la obra redentora, para vencer al pecado, a la muerte y al diablo, una misión clara y definida de salvar a los pecadores. Y eso es lo que deberíamos celebrar en la Navidad. El apóstol Pablo termina diciendo, entre los cuales yo soy el primero. Ahora, repasemos el versículo nuevamente. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice él. ¿Por qué Pablo se atrevería a decir algo así si Pablo es el mismo que más adelante en otro pasaje de la Biblia dice, imítenme a mí, sed imitadores de mí, como yo de Cristo? ¿Qué es lo que llevó a este Pablo que aquí está diciendo, yo soy el primero entre los pecadores, a más adelante en su vida decir, sean imitadores de mí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que Pablo está reconociendo la gracia de Dios revelada a través de Jesús. Miren, en ese pasaje de 1 Timoteo, leímos el versículo 15, pero quiero llevarlos un poquito más atrás al versículo 12. Y miren lo que dice Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice el apóstol. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Ese era Pablo. Por eso él dice, yo soy el primero de estos pecadores. Ese era Pablo, blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo se había puesto como única meta en la vida impedir que la gente siguiera a Jesús. Y tenía permiso de los líderes religiosos de los judíos para perseguirlos, para echarlos en la cárcel y si era necesario matarlos. Y a eso había dedicado él su vida. Y todos sabemos lo que le pasó a él, ¿verdad? En el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo mismo y su vida fue transformada por completo. De querer matar a los cristianos, pasó a estar dispuesto a morir por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús nació un día para dar su vida por nosotros. Más adelante el versículo 14 dice, ahí mismo en el versículo 13, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Dice, él está contando su testimonio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La única explicación lógica, dice el apóstol Pablo, es que Dios tuvo misericordia de mí y me mostró su gracia a través de Jesús. Y yo creo que en la medida en la que nosotros entendamos que nosotros deberíamos estar ahí con el apóstol Pablo peleándonos por estar en el primer lugar de la fila, hasta que no lleguemos a ese punto en el que estemos realmente conscientes que sí, yo debería ser el primero en esa fila, no vamos a entender la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesús a nacer. Y cuando logramos entender lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesús a nacer, es cuando la Navidad va a empezar a tener un significado especial para nosotros. Porque ese bebito que nació para darnos el perdón de nuestros pecados. El problema que hay entre nosotros es que la gente normalmente tiene dos visiones
o algo más de visiones de Jesús, pero una es un bebé indefenso ahí en un pesebre que no puede hacer nada por sí mismo y hay que alimentarlo, hay que cambiarle pañales, etcétera. Y entonces piensan, ¿qué puede hacer Jesús por mí? Otros lo ven como un hombre crucificado en una cruz, también impotente, indefenso. Uno de los que estaban a la par de él lo estaba mofando ahí, le dice, bájate a ti mismo si realmente eres el Hijo de Dios. Y entonces ven a un hombre crucificado, que tampoco puede hacer nada por sí mismo. Pero nosotros que hemos creído en el mensaje del Evangelio, creemos en un hombre que vivió una vida perfecta, que tomó el lugar que nosotros debíamos recibir en la cruz, recibió por nosotros el castigo que nosotros merecíamos y nos ha dado nueva vida, nos ha dado vida eterna, nos ha dado propósito y significado para vivir. Si Dios nos regaló la salvación, lo mejor que podríamos hacer en esta Navidad es regalar ese mensaje de salvación a las personas alrededor de nosotros. Si Dios nos dio el regalo más grande a través de Jesús y hizo la paz con nosotros a través de Jesús, esta Navidad que recordamos el nacimiento de Jesús, deberíamos aprovecharla para compartir esa buena noticia con toda la gente a nuestro alrededor. Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo necesitan escuchar esa verdad que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la razón por la que nosotros ya no nos ponemos en el primer lugar en la fila es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Su gracia nos alcanzó. El versículo 16, el apóstol Pablo continúa diciendo, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. No importa dónde esté usted en su vida en este momento, Dios ha manifestado su paciencia para con usted y le ha salvado con un propósito. Y ese propósito es que usted comparta esas buenas nuevas con los que todavía necesitan escucharlas. Y me gusta cómo termina el pasaje y así quisiera terminar en esta tarde. Pensando en la Navidad, esto es lo que deberíamos hacer. Por tanto, versículo 17, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Oremos. Soberano Dios, gracias por ese regalo tan especial que tú nos diste a través de Jesucristo. Gracias porque fue Él el que tomó nuestro lugar. Gracias porque fue Él el que recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir. Gracias porque tú mostraste tu misericordia hacia nosotros a través de Jesús. Y al recordar el nacimiento de Él en esta Navidad, te quiero pedir, Señor, que nuestro deseo sea honrarte a ti por ese regalo tan grande que tú nos has dado. Y que nuestras mentes comprendan que lo menos que podemos hacer es compartir esa buena noticia con los que están alrededor nuestro. Así que en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, te pido, Señor, que tú nos llenes de valor, de valentía, que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones para levantarnos de la comodidad de nuestro hogar y hacer cosas que nos permitan compartir esta buena noticia con las personas alrededor nuestro. Y que tu iglesia sea bendecida por lo que cada uno de nosotros haremos para hablar de Jesucristo, no solo en esta Navidad, Señor, sino cada día de nuestras vidas, porque hemos sido recipientes de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor para con nosotros. Y es por eso, Señor, que te damos a ti toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.